Hola, muy buenas noches. Me presento. Yo soy Mónica Lilian Ibarra Álvarez. Soy estudiante aspirante a la licenciatura en Políticas y Proyectos Sociales de la Universidad Abierta y a Distancia de México. El proyecto de investigación que yo realicé fue justamente el panorama social de adultos mayores que viven en situación de pobreza en la Ciudad de México. Realmente fue un tema bastante interesante, fue un tema del que pudimos aprender demasiado y pues vamos a empezar definiendo algunos conceptos. No podemos dar o entrar al tema de lleno sin antes entender estos cuatro conceptos. ¿Qué es un adulto mayor? La misma ONU nos está mencionando que pues un adulto mayor es toda aquella persona a partir de los 60 años en adelante que pues vive en un país subdesarrollado o vías de desarrollo, ya que en países más desarrollados como por ejemplo Suecia u Holanda, por ejemplo, pues se consideran adultos mayores a partir de los 65 años. Ahora, para efectos prácticos, pues nos quedamos con el concepto de que adulto mayor es toda persona que tiene cumplidos los 60 años, hombre o mujer, indistintamente. Ahora, ¿qué es la pobreza? Igual, la ONU nos menciona justamente que la pobreza es aquella carencia o aquella imposibilidad de cubrir las necesidades básicas que tenemos, como por ejemplo vestido, vivienda, servicios médicos, recreación y por supuesto alimentación. Aunque no se considera tan importante la recreación en algunos aspectos, sí es importante porque es la manera en que psicológicamente una persona libera el estrés. Y si uno no puede cubrir esas necesidades básicas con los ingresos mensuales que tiene, pues sí se considera en situación de pobreza. En cuanto a la discriminación es toda aquella acción de excluir a una persona de la sociedad. Ha habido muchos grupos que pues se consideran vulnerables, pero nos vamos a enfocar a los adultos mayores y justamente son estos adultos mayores quienes sufren discriminación en diferentes aspectos. Más adelante lo vamos a ir detallando. Y violencia. ¿Qué es la violencia? Es toda acción que no solamente excluye de la sociedad, sino que también daña física y emocionalmente a una persona. Incluso puede ser de manera económica o de manera psicológica. Vamos a ir también detallando ciertos aspectos de la violencia y pues de la pobreza en cuanto al tema que nos compete. Esto que estamos viendo, esta tabla, es un contexto general, es un panorama general que viven los adultos mayores en la Ciudad de México. Realmente es una cifra hasta cierto punto alarmante, porque pues bueno, se entrevistaron a 10 personas que tienen familiares o conviven con adultos mayores, de los cuales el 90% los consideran vulnerables por diferentes situaciones. Más adelante también se va a detallar. El 80%, es decir, 8 de cada 10 adultos mayores sufren de discriminación. 8 de esos 10 también son pensionados y 2 de ellos no lo están. Asimismo, obtienen 8 de cada 10 adultos mayores ingresos diversos a su pensión, ya que la pensión resulta insuficiente. También, lamentablemente, 8 de cada 10 adultos mayores han sufrido de algún tipo de violencia. En un caso, 2 casos muy específicos sufren de 2 tipos de violencia diferentes. Y pues bueno, también vamos a entrar en materia con el aspecto de acceso a servicios de salud en cuanto a adultos mayores y el ambiente sano en el que pueden desenvolverse los adultos mayores.
y pues también el 90% se considera que están cubiertas estas necesidades básicas. Estas dos últimas, permítanme cuestionarlos, a pesar de que fueron pues las cifras que arrojaron las encuestas aplicadas, realmente yo pongo en duda esta cuestión de que el 90% vive en un ambiente sano, porque si el 80% sufre de violencia o de discriminación, es evidente que el 80% pues no vive en un ambiente sano. Sin embargo, los familiares consideran que sí lo hacen. Esto pues bueno, ya es una situación cuestionable por parte mía, y pues es muy respetable la creencia de estas personas. Entramos en materia con el primer punto, que son los ingresos y pensiones de los adultos mayores. Si bien es cierto, pues el 100% tiene hasta cierto punto ciertos ingresos. Sin embargo, pues no es totalmente cierta esta cuestión, o no es funcional. ¿Por qué? Porque 8 adultos mayores tienen pensión y 2 de ellos no. Ahí están nuestros 10 adultos mayores. Sin embargo, de esos 8, 7 cuentan con pues servicios como IMSS, ISSSTE e ISEMIN, así como 2 de ellos con apoyos de programas sociales, y 3 de estos adultos dependen de sus familiares económicamente. Uno de ellos tiene un negocio propio y pues 3 de ellos trabajan sin prestaciones. Además de ello, pues solamente una persona tiene un negocio propio. Esto es alarmante dado que las pensiones no son suficientes. Una pensión por retiro está aproximadamente entre los 2,000 pesos y los 4,500 pesos, lo cual pues si tomamos en cuenta que se pagan servicios diversos como vivienda, acceso a servicios de salud, que para los adultos mayores son bastante caros, pues sí resulta una cuestión un poco difícil al momento de cubrir todos los gastos totalmente. En cuanto a servicios de salud, como mencionábamos, pues bueno, igual hay cifras donde el 100% maneja pues diferentes accesos a servicios de salud. Entre los más populares están ISSSTE, ISEMIN y por supuesto el IMSS. Realmente de esta población estudiada nadie maneja IMSS. Hubo adultos mayores, 2 de ellos manejan la cuestión del seguro popular. No, de hecho son 4 de ellos, disculpen. Y por supuesto pues tienen cuestiones ya diversas respecto a que manejan servicios particulares alternados tanto con sus accesos de salud públicos, o que también forman parte de su retiro. Y pues cabe señalar que las especialidades geriátricas que se especializan en adultos mayores pues son bastante caras. Entonces es aquí donde retomamos el tema o el punto de que no son suficientes estas pensiones. Por eso se ven obligados a buscar otras fuentes de ingreso. Ahora, de estas 9 personas que consideraron vulnerables a sus adultos mayores, encontramos que 4 de ellos los consideran vulnerables por discriminación, 2 de ellos porque están carentes de oportunidades de empleo. Asimismo, 4 de ellos desafortunadamente son abusados por sus familiares, y de igual manera físicamente requieren más cuidado de acuerdo a lo que considera una de las personas encuestadas. Asimismo, el 10%, es decir, una de las personas encuestadas, no considera vulnerables a estos adultos, ya que menciona que depende de las circunstancias en las que se desenvuelva. Y es muy cierto, no todos viven la misma realidad. Ahora, en cuanto a índices de violencia, desafortunadamente casi todos los adultos mayores estudiados viven algún tipo de violencia.
Más frecuente es la violencia económica, ya que el 30% sufre de este tipo de violencia, y entiéndase por violencia económica todo aquello que limita de recursos a una persona. Dígase, yo administro tus bienes pero no te los voy a dar. Dígase, no te voy a dar dinero aunque sepa que lo necesitas, o te quito tus pertenencias, te despojo de tus pertenencias. También encontramos en altos porcentajes la violencia emocional, y en un 20% dos personas que mencionan que sufren violencia física y emocional, así como violencia emocional y económica, y por supuesto la violencia física con un 10%. Lamentablemente, pues es una gran población la que sufre de violencia, y pues la cifra alarmante es que 2 personas no sufren violencia de acuerdo a lo que mencionan. Sin embargo, sigue siendo mayoría quien sí sufre de violencia. Ahora, al momento de que uno envejece, esto sí se pudo detectar en la población general que se estudia. Los adultos mayores regularmente sufren de fuertes depresiones que, si no se tratan con un especialista, son muy difíciles de superar. Pero ¿por qué se dan estas depresiones? ¿Qué es lo que las hace tan importantes y tan peligrosas? Pues bien, estas depresiones derivan de un sentimiento de no sentirse útiles o de ya no ser autosuficientes para las cuestiones más básicas, como por ejemplo la independencia económica, la independencia de movimiento, la independencia de caminar, etcétera. Por lo cual, pues bueno, van añorando todo lo que fueron de jóvenes y sin embargo ya no pueden tener, porque van obviamente en una cuestión de declive, sin sonar de un aspecto despectivo. Y pues bueno, quisiera cerrar con una fotografía de la persona que inspiró esta investigación. Realmente ha sido una persona que ha inspirado grandes objetivos de mi vida. Ella es mi abuelita, la señora Fabiana Álvarez, y pues quisiera cerrar esta presentación y agradecimiento con esta frase que siempre me decía, que es: como te ves me vi, como me ves te verás. Y con ello espero crear conciencia en mayor o menor medida de todas las personas que vean este video, que lean la investigación realizada o que toquen un punto de investigación en este tema. Yo comienzo a despedirme, no sin antes agradecer la atención brindada, y por mi parte sería todo. Gracias a todos. Excelente noche.